Las fuertes lluvias, que cada vez son más intensas en nuestro país y en el mundo, generan varios peligros. Uno de ellos son las inundaciones. Estas son fenómenos que se producen cuando el agua se estanca en un espacio o terreno por alguna hora o quizás varios días. Recientemente hemos visto cómo afectan las calles, viviendas y cultivos en muchas regiones. Cuando llueve muy fuerte, el agua arrastra la tierra hacia las partes bajas, provoca que se desborden los ríos y presas, pero también lleva consigo una gran cantidad de basura, tapando drenajes y coladeras. Esto favorece grandes inundaciones donde el agua de lluvia se mezcla con aguas negras, poniendo a la población en riesgo. A veces hay pérdida de vidas humanas, de animales domésticos, pérdida de bienes materiales y pueden proliferar enfermedades gastrointestinales, hepatitis o afectaciones de la piel, entre otras. Si quieres saber más sobre las inundaciones y cómo afectan, quédense en Trending, donde Ángel Zúñiga, doctor en Ciencias de la Tierra, nos hablará de este desastre natural que se ha incrementado por el cambio climático. El Servicio Meteorológico Nacional anunció lluvias de intensas a torrenciales al sur de la República, consecuencia de la tormenta tropical 11E que llegará el día de hoy, y esto es un poco nuestro tema de hoy porque sabemos que estas lluvias en muchas ocasiones pueden traer también inundaciones. Ángel, Beto, bienvenidos, y también le doy la bienvenida a quienes ya nos acompañan por la señal de TV UNAM y en vivo. Y es que este tema creemos que es importante porque últimamente las personas hemos compartido que tenemos cierta inquietud de si sentimos que está lloviendo más, si realmente estos fenómenos meteorológicos se han incrementado, y es un poco de lo que queremos hablar hoy. Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ren, qué gusto saludarte Ángel, y por supuesto a la gente que ya se conecta a través de la señal tanto de TV UNAM como en Facebook Live. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios para resolver sus dudas. Como bien lo dice Ren, vamos a hablar sobre las inundaciones. El huracán John, el huracán Helen dejaron este desastre en distintos puntos de nuestro país. No solo está pasando en nuestro país, sino en otras regiones aquí alrededor. Pero bueno, nos queremos enfocar justamente en los daños, en las maneras de analizar este fenómeno de las inundaciones. Lo analizábamos, Ángel, antes de esta entrevista, pues que es un problema multifactorial, ¿no? O sea, involucra muchas cuestiones, desde gobierno, desde análisis climatológico, desde preparaciones a nivel individual. Entonces, de entrada quisiéramos empezar con esto que mencionaba Ren, Ángel. Darte la bienvenida. Primero que nada, agradecerte que estés aquí con nosotros y preguntarte si sí estamos viviendo una época en la que está lloviendo más. O sea, tal vez de repente sentimos que llueve más. No solo es aquí en la zona centro del país, por supuesto en la península de Yucatán se siente que está lloviendo más. Entonces, si esto es cierto, si es que estamos teniendo una época de lluvias más agresiva, más abundante, y si es que en efecto es el caso, ¿por qué se siente que hay más afectaciones? Bien, pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que es un tema muy importante, no solamente a nivel México, sino a nivel mundial, debido a que la frecuencia y magnitud de las inundaciones cada vez las vemos, son más palpables, ¿no? A nivel de la población, los bienes que se pierden. Claro. Entonces, lo primero que sí hay que dejar claro es que las inundaciones no son algo perjudicial, son algo benéfico para los ecosistemas y para las poblaciones, para las sociedades. Sin embargo, yo creo que a veces se pueden etiquetar como algo perjudicial cuando las asociamos directamente con las inundaciones. Desde ese punto de vista es cuando se etiquetan como algo malo. Ahora bien, si está lloviendo más o está lloviendo menos, aunque la tendencia en los datos duros nos dicen que está lloviendo un poco más que hace 20 años, okay. Lo que es la realidad es que este incremento en las lluvias no es tan grande, ¿no? Es decir, no está lloviendo 50% más, etcétera. Lo que sí es que nosotros las asociamos directamente con los impactos. Entonces puede haber una lluvia pequeña o ligera, pero si genera impactos consideramos que está lloviendo más, ¿no? Entonces cuando tenemos lluvias intensas y generan inundaciones de gran magnitud, pues entonces decimos automáticamente tenemos lluvias muy intensas, extraordinarias, atípicas o como se les etiqueta comúnmente, ¿no? Entonces sí llueve un poco más, pero no significa que esté lloviendo exageradamente superior a otros años, ¿no? Y por otro lado, bueno, no son algo perjudicial, son totalmente benéficas para los ecosistemas. También algo en esta línea de como las consecuencias que puede traer que hablábamos, está esta parte de que las personas tenemos también un poco la percepción que el impacto que llegan a tener también ha aumentado. Un ejemplo es recientemente John pasó de una categoría 1 a una categoría 3, regresó a 1. O sea, estos como, digamos, choques que no veíamos antes
desastres, ¿esta percepción también es idónea? O sea, ¿qué dicen ustedes los expertos sobre cómo estos desastres sentimos que han aumentado? Ya lo veíamos, por ejemplo, también en 2023, Acapulco quedó completamente devastado, no han pasado ni 12 meses y otra vez se encuentran en una situación muy vulnerable. ¿Qué tienen ustedes en estos datos? Sí, realmente la percepción en cuanto a los desastres está asociada directamente con los impactos, ¿no? Y también algo que va de la mano es la memoria histórica. Generalmente no hay una memoria histórica o la perdemos muy rápidamente en cuanto a los desastres. Si un desastre se presenta en un año y después deja de presentarse en 5 o 6 años, pues pensamos que no ocurrió. Pero también junto con ello de que no hay una memoria histórica que vamos dejando a un lado o pensando que no vuelve a ocurrir, también existe algo que está asociado con que no hay un aprendizaje, ¿no? Tenemos el caso de Manuel en Acapulco en el 2013, tenemos el caso de Otis en Acapulco en el 23 y ahora John. Entonces hay una secuencia ahí de desastres de gran magnitud, pero no se ha aprendido. No se aprende de estos desastres, por un lado, y por otro tampoco la asociación de estos desastres con respecto a su recurrencia, su frecuencia o magnitud siempre están de la mano con las pérdidas y los daños. Sin embargo, aquí hay que aclarar algo, que las lluvias, si bien es cierto, son detonador de estos desastres y que generalmente están vinculados en muchos noticieros, muchas pláticas, etcétera, es el contexto en el que estas ocurren. Cada vez somos más vulnerables a estos fenómenos hidrometeorológicos y ante lluvias no tan intensas. A veces son lluvias ligeras las que generan estos desastres, ¿no? Entonces ahí es cuando volvemos a recuperar un poco de la memoria histórica y entonces contabilizamos o decimos hay desastres continuos. ¿Por qué? Porque tenemos un impacto. Si no los hubiera, yo estoy seguro que si tuviéramos lluvias muy intensas pero no hubiera un impacto asociado, no consideraríamos que son peligrosas las lluvias, por ejemplo, y tampoco se reportaría un desastre, ¿no? ¿Cuáles serían las razones, Ángel, que nos podrías decir, recogiendo esto que acabas de decir, que tal vez somos más vulnerables a las lluvias y por ende a las inundaciones? Insisto, desde el principio del programa venimos diciendo, en diferentes regiones del país, ¿no? O sea, ahorita no es exclusivo del centro, de la costa de Guerrero, de la península de Yucatán, Cancún, ¿no? O sea, se están sintiendo justamente en las zonas donde está lloviendo, se está sintiendo más vulnerable, lo acabas de decir, tal vez ahorita somos más vulnerables. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles serían las razones por las que se ha llegado a este punto? Sí, bien, las inundaciones son un proceso natural que permite la autorregulación de un sistema llamado cuenca. Por lo general, todas las cuencas que están en el interior de nuestro territorio son inundables o se inundan de forma natural. El problema es que haya diferentes ciudades que se inundan, unas más que otras, y otras quizá no se inundan, o sus reportes son muy pequeños, o hay encharcamientos más que inundaciones. Son los modelos de desarrollo que han permitido que las ciudades crezcan de forma irregular en las partes más bajas de las cuencas, que es donde por lo general se asientan las poblaciones, porque es una zona plana. Pero si tenemos una cuenca que se inunda y que a la vez hay presencia de población que crece cada vez de forma desmedida, no controlada, pues entonces estamos favoreciendo a que tengamos inundaciones en ese punto, ¿no? Que de forma natural existen, pero ya modificadas por una acción del hombre se vuelven en algo perjudicial. Ahora bien, no solamente es que haya población asentada en un lugar lo que nos hace vulnerables, sino lo que nos expone, sino también la forma en que se transforma el territorio. El territorio se modifica, en este caso la cuenca se degrada y pierde su capacidad para regular los escurrimientos generados por las lluvias intensas, moderadas o pequeñas. Y estos escurrimientos se conducen por gravedad hacia las partes más bajas. Entonces ya le sumamos otro punto más a su capacidad de inundarse de forma natural, ahora son los escurrimientos. Entonces ya no necesitamos en general lluvias tan intensas para que haya manifestaciones de inundación. Claro. Solo que las inundaciones ahora se cuantifican en términos de los costos asociados a ellas. Déjenme decirles un dato, por ejemplo. A nivel República Mexicana, en un periodo de 40 años, más del 65% de los municipios, que son arriba de 2.400, han sido afectados por inundaciones. Y de este 65%, el 50%
corresponde a ciudades del interior, es decir, en cuencas donde se inundan de forma natural. El otro tanto por ciento corresponde a las zonas costeras, que esas cuencas tienden a vertir hacia los océanos, ¿no? Claro. Okay. Pues aquí tenemos un factor muy importante entonces, Ángel, que es la parte donde hay autoridades específicas que conceden permisos de construcción, que la gente realiza pues en muchas ocasiones por necesidad sus casas donde a lo mejor son zonas no habitables. Entonces, tal vez aquí también entraríamos, Beto, en el punto de también delegar la responsabilidad a quienes están concediendo estos espacios que al final nos vulneran como sociedad, ¿no? Sí, justamente, o sea, esta cuestión de la infraestructura, lo que tú ahorita nos describes, Ángel. Antes de pasar a esa cuestión de la segunda parte de la entrevista, que es justo cuando queremos abordar, Ren, la cuestión de las construcciones, de las civilizaciones y demás, rápidamente, antes de ir a la pausa, Ángel, quisiéramos también otras de las percepciones que hay en redes entre la gente, es de que tal vez están como recorriendo un poquitito las estaciones, las épocas de lluvia, ¿no? Lo hablábamos en la preparación del programa, que tal vez se sintió como que empezaron tarde las épocas de lluvias en este 2024, pero justo nos decías que no es el caso, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes decir al respecto de cómo se están viviendo en cuanto a las fechas de estas épocas de lluvias? Sí, claro. Tenemos un ciclo de lluvias marcado entre mayo y octubre, pero hay otros estados de la República en donde llueve en invierno, asociado a los frentes fríos. Entonces, no necesariamente se recorren las lluvias. Empezamos en México en este año, empezó a llover en mayo y junio, pero eran lluvias espaciadas, digamos, no eran constantes en los días. Sin embargo, cuando se menciona que las lluvias se recorren o se retrasan, quizás estamos asociándolo mayormente a las lluvias más intensas, que generalmente son a final de temporada, como es el caso en estos días. Y dejamos a un lado las lluvias más ligeras que pues pasaron de manera, no fueron tan perceptibles porque no generaron ningún daño, ¿no? Entonces ese es un punto. Primero, como que tenemos que ver que sí empiezan a llover, pero no es que llueva mucho al inicio de la temporada, empieza a llover paulatinamente y empieza a incrementarse esto. Y segundo, también hay mensajes que se dan por medio de los medios de comunicación, ya sea visuales o de audio, en donde pues se nos estuvo bombardeando al inicio del año, justo también al inicio de la temporada de lluvias, que las presas estaban secas y era culpa de las lluvias. Entonces, si nosotros le sumamos a que no vemos lluvias tan intensas y también por otro lado recibimos información o mala información sobre que las lluvias no se presentan y que las lluvias no aparecen y nos vamos a tener graves problemas de sequía, pues entonces también en nuestra imaginación pensamos que no llueve como debiera llover en los meses que corresponden, ¿no? Ángel, Ren, es momento de hacer una breve pausa, pero quédense con nosotros. Recuerden que nos pueden mandar sus preguntas, sobre todo ahorita en la segunda parte, para seguir platicando de qué podemos hacer ante este fenómeno natural que son las inundaciones en nuestro país. Ya volvemos. No ha pasado mucho desde que municipios como Valle de Chalco o Ecatepec hayan sufrido inundaciones a causa de las fuertes lluvias, y desde la llegada de los huracanes John y Helen, las lluvias parecen persistir con más fuerza en todo el país. El pasado 6 de agosto, Naucalpan, en el Estado de México, también tuvo afectaciones por las fuertes tormentas, donde el río Hondo se desbordó a la altura de la colonia El Conde, donde varios vehículos fueron arrastrados por las fuertes corrientes. En Chalco, en esta misma entidad, las inundaciones también estuvieron muy presentes, con fuertes daños, pues la colonia Culturas de México lleva más de un mes inundada, con más de 600 hogares afectados según datos de la Conagua. Destinos turísticos como Isla Mujeres, Holbox y algunos puntos de la Riviera Maya en la península de Yucatán sufrieron daños por las inundaciones a causa del huracán Helen, inclusive se reportaron problemas en el Aeropuerto Internacional de Cancún. En el Valle de México el transporte público también ha tenido daños técnicos por las inundaciones, afectando a servicios como Metrobús, Mexibús, combis y algunos peceros. Con la época de huracanes aún presente, es importante mantenernos informados sobre las medidas de prevención para que estos fenómenos nos afecten lo menos posible. Ya estamos de regreso aquí en Trending y escuchábamos un poco a Fabián con estas afectaciones que se han presentado principalmente en la zona del Estado de México, que pues es un lugar donde tiende a inundarse. Ya lo platicábamos un poco antes de la pausa, pero para retomar esta conversación, Ángel,
¿Qué papel juega la infraestructura en el tema de las inundaciones y por supuesto pues en este aumento de las lluvias? Sí, la infraestructura juega un papel importante, pero no necesariamente es la responsable de que claro, las inundaciones sean como las vemos ahora, importantes en términos del espacio geográfico que ocupan y la altura que alcanza la lámina de agua y obviamente los impactos. Y voy un poquito hacia atrás en la historia. Desde 1325, cuando se instaura la Gran Tenochtitlan, hasta nuestras fechas, hasta nuestros días, pues hemos tratado de luchar contra las inundaciones, construyendo diversos sistemas de desalojo y control de las aguas pluviales, así como también la apertura de la cuenca con 3 túneles, ¿no? Entonces, pero hoy en día parece que eso no funciona. Algo estamos haciendo mal y debemos corregirlo porque parece no funcionar las estrategias de inversión en términos de infraestructura. En el caso de la Ciudad de México y muchos otros lugares del país, pues la infraestructura parece que no va de la mano con la dinámica de una sociedad, de unas ciudades altamente cambiante, como que no responde a ese dinamismo de las ciudades. Por otro lado, también parece que no responde al entendimiento de la dinámica atmosférica, es decir, conocer cómo se comportan los fenómenos, en qué medida podemos tener más eventos extremos o no eventos extremos. Entonces, si desconocemos, por un lado, la vulnerabilidad de las sociedades en términos de su exposición ante las lluvias intensas y desconocemos las lluvias intensas, cómo funciona en términos del clima, pues entonces el drenaje pues se queda limitado. Ahora bien, si le sumamos a eso 2 cosas muy importantes, que son el asolvamiento por parte de la población, ¿no? Los desechos sólidos vertidos al drenaje, a las atarjeas o bien a las presas, pues entonces reducimos también su capacidad. Y por otro lado también, pues tenemos las fallas, los daños, los fracturamientos de los conductos o de los drenes asociados a compactación de los suelos, a reacomodo de materiales, el grado de presión que ejercen las ciudades sobre la infraestructura o bien los sismos. Claro. Entonces, la infraestructura sí es digamos, una medida que nos permite, digamos, reducir o tratar de reducir los impactos, pero no es la solución, ¿no? Digamos que la solución podría ser un poco más global, porque bueno, el problema de las inundaciones es un proceso que se va construyendo a través del tiempo y una infraestructura pues no va a darle solución inmediata. Tiene que ser algo más complejo que eso y si bien es cierto la infraestructura puede ayudarnos, pues creo que no es la solución, ¿no? La solución es entender a las inundaciones como un proceso. Y por ejemplo, ¿cuáles serían, por ejemplo, esos procesos, esas maneras? Porque tú mismo lo decías, o sea, desde la primera parte de la entrevista, Ángel, lo decías que las inundaciones son algo positivo para los ecosistemas natural. Y que bueno, exacto, un ciclo natural, entendemos estos procesos de la naturaleza como algo que va a seguir pasando, algo recurrente. Entonces, ¿cuáles serían? O sea, ¿cuáles serían tal vez esos caminos si desde el inicio de la planeación de una civilización urbana en la actualidad se tiene que tener mucho énfasis en esto? O ¿cuáles serían esos caminos para pues tal vez justo... Tú lo dices, ¿no? O sea, se toma en cuenta las inundaciones en nivel de los daños materiales. Bueno, pues eso debería estar en lo primordial. O sea, ¿qué nos podrías decir al respecto? Sí, tocaste un punto muy importante y es planeación. Para reducir el efecto de las inundaciones hay que planear, ¿no? Obviamente ya hay las ciudades ya están materializadas, sí. Pero podemos planear lo que continúa de las ciudades porque estas siguen creciendo. Junto con la planeación pues está la conservación y preservación de los ecosistemas terrestres, es decir, las cuencas, porque finalmente las cuencas es la unidad mínima o la expresión mínima a través de las cuales se tienen que estudiar las inundaciones. Y esto es tratando de reducir la sustitución de las coberturas naturales por coberturas impermeables. Con ello, pues ya no... ¿A qué se refiere coberturas impermeables? Sí, el asfalto, por ejemplo. O sea, sustituimos vegetación natural por asfalto. Entonces ya se pierde la capacidad de infiltración y todo eso escurre. Entonces, si por un lado limitamos este crecimiento, digamos, disperso y no controlado de las ciudades, pues estaríamos reduciendo esta transformación de los territorios y también estaríamos reduciendo la exposición de la población y su vulnerabilidad ante eventos de lluvia intensa. Y yo estoy seguro que si también apostamos a cuestiones de comunicación efectiva de la ciencia, pues también podemos generar en la población que internalice el problema y no vernos como
afectados por las inundaciones, sino que somos parte del problema. Si logramos trascender hacia la conciencia, a que se tome conciencia, pues seguramente se reduciría el asolvamiento en el drenaje. Si reducimos el asolvamiento en el drenaje, pues hacemos más eficiente su funcionamiento, ¿no? Entonces, si cumplimos con una planeación adecuada, respeto al medio ambiente, reducción del asolvamiento, y entendemos cómo funcionan los sistemas atmosféricos, pues seguramente podríamos estar reduciendo el riesgo de desastres, ¿no? Aquí nos comparten un poco en el chat una pregunta de Marta Patricia que dice que se aplique la ley para no otorgar permisos para construir en zonas de riesgo, evitar tirar basura en la calle. Excelente información. Saludos, que es un poco de lo que ya nos compartías, ¿no? De esta parte de la planeación. Y retomando un poco la hipótesis o la teoría con la que iniciamos este programa, también te preguntaríamos, Ángel, sabemos que pues históricamente hemos pasado por periodos donde hace muchísimo calor, la era de hielo, o sea, son ciclos, ya lo comentabas, naturales. Pero ¿cuál es el panorama que ustedes como científicos tienen en torno a las lluvias y por ende inundaciones a largo plazo? O sea, ¿qué podemos esperar en los próximos años como habitantes pues de la zona centro y en general de la República? Sí, hablar de una proyección futura de las lluvias es complicado. Hasta yo me atrevería a decir que no debería de ser de esa manera, ¿no? Por ejemplo, tenemos los escenarios de cambio climático. Estos escenarios mencionan o indican que la República Mexicana tiene una tendencia negativa o a la baja de las lluvias, pero estamos viendo todo lo contrario, sí, ¿no? Entonces, desde ahí podemos tomar en consideración esto. Ahora bien, también realizar pronósticos son una buena herramienta para toma de decisiones y atender las emergencias o tratar de anticiparse a las emergencias. Pero en la medida que un pronóstico sea más alejado en el tiempo, pues tiene mayor incertidumbre. Y entonces pues ya no es tan útil de alguna manera como herramienta. Pero por otro lado, si nosotros tenemos un pronóstico muy bueno, ¿de qué nos serviría si no estamos preparados para hacer frente a estas lluvias, ¿no? Entonces, por un lado se hacen pronósticos que tienen incertidumbre, pero si tuviéramos un pronóstico muy bueno, pues también si no estamos preparados no nos funcionaría tampoco, ¿no? Entonces yo creo que la preparación sería la solución ante eventos de lluvia que pudiéramos tener más adelante, porque ya lo vimos, ¿no? El caso de Acapulco es el claro ejemplo, o nos muestra que el contexto real de nuestra vulnerabilidad y riesgo en este momento. Claro. Aún y cuando existen muchas técnicas, desarrollo científico y técnico para poder monitorear, darle seguimiento a los fenómenos, tenemos este tipo de problemas, ¿no? Claro. Y esto no es otra cosa más que mala planeación y no entendimiento de los procesos que dan origen a esto, ¿no? Para cerrar, Ángel, perdóname, pues justamente queríamos que nos des esa reflexión en el sentido, ya lo tocaron tanto en el chat como tú, nuestra parte, ¿no? O sea, nuestra parte que es tan sencillo como ser responsables con nuestra basura, no aventar esos desechos en la calle porque se va al drenaje, o sea, esa sería como nuestra responsabilidad, ¿no? O sea, eso nos lo explicabas. Sí, antes ¿cómo de la se entrevista. comparte esta responsabilidad, ¿no? De nosotros con autoridades específicas? O sea, ¿qué podemos hacer desde donde estamos para que podamos tomar en cuenta estos puntos del cambio climático, naturaleza, etcétera? Sí, claro. O sea, el primero es, como ya comentábamos, es tomar conciencia de que somos parte del problema. Ok. Y si tomamos conciencia que somos parte de este problema, seguramente podemos aportar cosas buenas para que este problema no siga creciendo. Lo que nos toca es trabajar a nivel personal y a nivel familia, y eso extrapolarlo a nivel colonia, delegación y así sucesivamente. Yo creo que eso nos va a permitir reducir en mucho el problema de las inundaciones. El caso que acaba de ocurrir, el mes pasado, en agosto, hace más de un mes, en Chalco. Sí. Casi un mes de inundación, como resultado de deficiencia en el drenaje, pero una gran parte el asolvamiento, ¿no? Okay. Es lamentable que la población se haya tenido que dar cuenta que forman parte del problema con este desastre. Entonces nos quedamos muchísimo con esto, Ángel, con la parte de reconocer que tenemos que cuidar nuestra basura, que tenemos que involucrarnos y por supuesto también reitero mucho esta parte de involucrar a las autoridades correspondientes. Claro. Ya lo compartían en el chat, de que no se permitan ciertas construcciones en zonas que son de riesgo, ¿no? Entonces creo que al final seguir involucrándonos y ser conscientes que al final estos procesos son naturales, ya lo compartías, Ángel, son necesarios, entonces nosotros necesitamos solamente tomar acción para que provoquen la menor cantidad de daños posibles.
posibles, Beto. Exacto. Ángel, te agradecemos que hayas podido estar con nosotros para platicar sobre este tema aquí en Trending. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros pues los invitamos a que como siempre nos acompañen cada miércoles aquí en Trending. Tenemos un nuevo horario en el Facebook Live a partir de la 1:30 de la tarde, pero por supuesto miércoles a las 20:30 horas. Y no nos despedimos no sin antes recordarles que justamente la UNAM abrió su centro de acopio para las víctimas del huracán John allá en Guerrero. Ustedes pueden dar sus víveres en el Estadio Olímpico Universitario, en el estacionamiento 8, adelante de las astas banderas a partir del 30 de septiembre. Ahorita ya está disponible desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde es cuando ustedes pueden acudir a este centro de acopio. Exactamente, o sea, justamente ya poder ser de asistencia para las personas afectadas por estas inundaciones. Ren, Ángel, un gusto. Qué bueno que pudiste estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Ren, nos vemos a la próxima. Hasta la próxima, luego. Beto.